Dicen los guías viejos de la selva que hay criaturas que no deben ser buscadas, criaturas que cuando alguien las mira, nunca olvidan el olor de quien las encontró. Y aunque los pueblos se ríen, aunque la ciencia diga que no existen, aunque los mapas marquen vacío donde el monte se vuelve impenetrable, los lugareños siguen repitiendo una advertencia casi susurrada. Allá adentro no manda Dios, ahí manda el dueño del monte. Aquel dueño, según la gente, no es hombre ni bestia, no es espíritu ni animal. Lo llaman de muchas formas en distintas regiones, pero en ese borde remoto entre Chiapas y la frontera sur, donde la selva es tan espesa que la luz apenas cae, lo conocen con un solo nombre: el Sisimite. Esta historia ocurrió hace poco más de una década, aunque quienes la vivieron preferirían que jamás se repitiera. Fueron dos jóvenes biólogos, Daniel Cárdenas y Lucía Montiel, estudiantes de posgrado en la UNAM, aventureros, curiosos, obsesionados con documentar fauna en selvas de acceso restringido. Su misión era clara: registrar cámaras trampa y estudiar primates en un corredor biológico poco explorado. Pero lo que encontraron fue algo que ningún libro, ninguna clase, ninguna expedición previa pudo preparar. Todo comenzó cuando llegaron a una pequeña comunidad llamada Nueva San Juan, un poblado aislado, de unas cuantas casas de madera, rodeado por una muralla natural de árboles gigantescos. Ahí los esperaba Gaspar, un guía local que conocía cada río, cada grieta, cada árbol viejo del lugar, un hombre de manos gruesas y mirada cansada, que había visto demasiado y hablaba poco, pero al que todos respetaban sin cuestionar. Desde el primer día Gaspar les advirtió: del lado del norte no vamos, ahí vive él, ni aunque les paguen oro, ahí no. Daniel, incrédulo, sonrió con esa arrogancia típica del investigador seguro de su racionalidad. ¿Él?, preguntó con tono burlón. ¿Quién? ¿El diablo? Gaspar no sonrió, no movió un músculo, solo dijo: el dueño del monte, el Sisimite. Y si ustedes lo buscan, los va a encontrar primero. Lucía no hizo burla, pero tampoco creyó. Para ella era folclor local, historias para asustar niños. Lo que sí era real era el terreno, abrupto, fangoso, lleno de insectos, lianas, raíces y sonidos desconocidos. Cada paso era una lucha, cada noche era un concierto de criaturas invisibles. Aún así, los dos biólogos querían ir más lejos. Habían encontrado en mapas antiguos referencias a una cuenca aislada llamada el Paso Oscuro, un sitio que no aparecía en registros recientes, pero donde podía haber especies jamás documentadas. Gaspar fue claro: ahí no entramos, yo no los llevo, ni mis hijos ni mis abuelos antes que yo. Ese lugar no quiere gente. Los científicos insistieron, presionaron, mostraron su permiso, hablaron de becas, de la importancia del trabajo. Gaspar se negó 3 días completos, hasta que una noche, tras muchas discusiones con sus vecinos, aceptó llevarlo solo hasta donde es seguro. Más allá de la Quebrada Negra, ya no es monte, ya no es selva, es el territorio de él. Y así comenzó la caminata. Los primeros 3 días fueron duros, pero no extraños. Grabaron monos araña, oyeron tucanes, instalaron cámaras. Lucía tomó notas sobre huellas, Daniel sobre patrones de flora.
Pero entonces empezaron los sonidos. Por la noche, cuando el fuego estaba bajo y el silencio dominaba, se escuchaban ramas quebrarse. No ramas pequeñas, sino troncos del grosor del brazo de un adulto. Luego venían pasos pesados, lentos, como alguien que camina arrastrando peso, y al fondo un murmullo, un gruñido, algo con eco profundo como si su pecho fuese una caja de resonancia enorme. Gaspar, con los ojos abiertos, no dormía. Es él. Ya sabe que estamos aquí. Los dos científicos no creían nada. Anotaban, grababan, trataban de identificar sonidos, pero ninguna base de datos de primates emitía algo así. Nada humano tampoco. Daniel pensó en jaguares, tapires, incluso en contrabandistas, pero nada cuadraba. El cuarto día, alcanzaron la zona que Gaspar llamó la frontera invisible, cerca de la Quebrada Negra. Allí el aire era más frío, los árboles más altos, el silencio más espeso. Gaspar se detuvo, plantó su machete en el suelo y dijo: «Hasta aquí. Si pasan esa línea, yo me regreso». Los científicos, emocionados por la oportunidad de documentar un área nunca explorada, cruzaron sin pensarlo. Gaspar los miró alejarse, con un miedo que ningún humano debería experimentar. Daniel y Lucía caminaron unas horas más, emocionados hasta que encontraron algo que los detuvo. Huellas. Huellas enormes, de un ser bípedo, con dedos. Pero los pies estaban al revés. El talón apuntaba hacia adelante, las puntas hacia atrás. Lucía, nerviosa, tomó fotos. Daniel trató de medirlas, pero una sensación extraña lo hizo detenerse. Aquellas huellas no parecían antiguas, ni secas, ni recientes. Parecían puestas ahí para que ellos las vieran. La tarde cayó más rápido de lo normal. El ambiente se volvió espeso, cargado, como si algo los observaba desde todos los ángulos. Y cuando comenzaron a escuchar ramas tronando a unos metros, por primera vez sintieron miedo real. No miedo académico, no miedo a perder la luz o al jaguar. Miedo primitivo, el tipo de miedo que te dice que alguien te está cazando. Cuando decidieron regresar, ya era demasiado tarde. El camino había cambiado. Las lianas parecían moverse. Los árboles no eran los mismos. Era como si el monte los hubiera reacomodado, o algo los hubiera guiado hacia otro sitio. El ocaso los alcanzó. La neblina cayó como un telón, y de pronto, un aullido. Pero no era de lobo, ni de mono. Era largo, grave, humano y animal al mismo tiempo. Un sonido que los paralizó. Daniel prendió su lámpara. Lucía sacó su navaja temblando. Entonces, lo vieron. A unos 30 metros, entre troncos, iluminado apenas por un rayo de luna filtrado, estaba él. Gigante. Más de 2 metros, musculoso, cubierto de pelo oscuro y enmarañado, ojos rojos, brillantes, enormes, brazos tan largos que casi tocaban el suelo, hombros anchos y respiración profunda, rítmica, como un animal que calcula el momento exacto para atacar. Lucía soltó el aire que llevaba guardado. Daniel levantó la cámara, pero en cuanto apuntó, la criatura gruñó, un gruñido tan fuerte que vibró el suelo. No quería ser fotografiada, no quería ser vista. Daniel bajó la cámara lentamente. La criatura dio un paso, luego otro. Las hojas bajo sus pies crujieron, pero no parecía caminar, parecía deslizarse, como si sus articulaciones fueran diferentes a las humanas. Lucía retrocedió. Daniel tomó un palo para intentar defenderse. Y entonces ocurrió lo inesperado.
La criatura habló. No claramente, pero sí emitió una vocalización que imitaba una voz humana. Una voz grave, rota, como si tratara de repetir sonidos que había escuchado antes. Dijo algo parecido a «Fuérense». Lucía gritó. Daniel cayó de espaldas. La criatura rugió tan fuerte que los pájaros huyeron de la copa de los árboles. Y entonces, con un movimiento brutal, desapareció entre la maleza. Los dos biólogos corrieron. No sabían hacia dónde. No sabían si era de día o de noche. No sabían si respiraban o lloraban. Solo corrían. Hasta que escucharon algo más aterrador que cualquier rugido. Pasos detrás de ellos, pesados, constantes, siguiéndolos, igualando su ritmo. El sisimite no los atacaba, los guiaba, los empujaba hacia algún sitio. Y entonces, entre la desesperación y el cansancio, vieron luz. Una fogata, una sombra humana. Era Gaspar. El guía había regresado por ellos, armado con una antorcha, oraciones y un valor que solo nace del amor a la vida. Los encontró justo cuando la criatura estaba a 10 metros de ellos. Gaspar levantó la antorcha y gritó con fuerza: «Atrás, dueño del monte, no son tuyos». El sisimite rugió. Un rugido que parecía romper la realidad. Un rugido que hizo que los tres cayeran al suelo por la vibración. Pero no avanzó. Gaspar sopló polvo de cenizas y maíz tostado hacia la criatura. Repetía palabras en una lengua antigua que Daniel y Lucía no comprendían. La criatura retrocedió, furiosa, golpeando árboles, arrancando corteza, gritando como un ser que no pertenece a este mundo. Y luego se fue, así de rápido como apareció. El silencio se hizo absoluto. Gaspar los ayudó a levantarse. Sus ojos estaban llenos de rabia y miedo. «Se los dije», murmuró. «Ese no es un animal. Ese no es un hombre. Ese es el primero aquí, el más antiguo, y ustedes lo despertaron». La caminata de regreso fue una agonía. El bosque parecía vigilarnos, pero la criatura no volvió a aparecer. Llegaron a Nueva San Juan antes del amanecer. Ahí, los ancianos del pueblo rodearon a los científicos. Les dieron agua, los revisaron, les pidieron que no contaran nada, porque la criatura no debe ser mencionada. Porque cuando alguien dice su nombre demasiadas veces, él escucha. Daniel y Lucía regresaron a la ciudad días después. Renunciaron al proyecto. Las cámaras trampa, todas estaban destruidas, excepto una. Una cámara captó una sola imagen antes de romperse. Una sombra enorme, un brazo gigantesco cubierto de pelo y un ojo rojo brillante mirándola directamente. Esa foto nunca fue publicada ni incluida en ningún estudio. Los dos biólogos, hasta hoy, no volvieron a entrar a una selva. Dicen que por las noches, cuando duermen, escuchan pasos pesados, como si alguien caminara fuera de su ventana, como si alguien hubiera aprendido su olor, como si alguien estuviera esperando, porque una vez que uno ve al sisimite, ya no es uno quien lo busca, es él
quien jamás deja de buscarte. Y si te gustó esta leyenda del monte, suscríbete a este canal para seguir llevándote las mejores leyendas que nos han contado y que nos envían para que todos escuchemos lo que el monte esconde. Hasta la próxima.